entonces vamos a compartir esas experiencias. Bien, antecedentes epidemiológicos, vamos a empezar. Aquí les muestro un cuadro, bueno, es un dibujo que han realizado mis sobrinos en un concurso hogareño en esta pandemia y todo ha sido por Zoom. Se ha convocado al concurso y todos los menores de 12 años han hecho sus dibujos que les voy a ir mostrando a medida que avancemos con la conversación. Entonces, los antecedentes epidemiológicos. Miren que la humanidad ha cursado con varias epidemias y pandemias. En 1918 hubo esta epidemia de la fiebre española, pero que no ha sido tan conocida en nuestro continente, probablemente por los viajes que se hacían más o menos en 1 o 2 meses a través del Atlántico. No había la comunicación que hay ahora, y entonces la infección tampoco se propagó como se ha propagado ahora, que ha causado muchas muertes en el viejo continente, sí, en España, en Francia principalmente, pero este 2020, esta pandemia tiene otras características. Son los viajes tan rápidos que el virus pues se va a diseminar también a la par del movimiento de la gente, y la información es al minuto. Estamos teniendo ahora una información virtual, nos estamos comunicando con más de 100 participantes, lo que antes no ocurría. Teníamos que ir a una sala de sesión y era muy diferente. Ahora todo es desde la casa. Ha cambiado mucho gracias a la tecnología, pero también gracias a esto sabemos de este virus y que se está expandiendo en forma vertiginosa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020 declara una emergencia de salud pública, y es una preocupación internacional por este coronavirus que había empezado en China, en una provincia, y que causa enfermedades respiratorias desde el resfriado común hasta las neumonías graves. El director de la OMS, el 11 de marzo, miren que han pasado más o menos 6 meses, confirma que este coronavirus tiene características de una pandemia, y en ese momento habían 114 países afectados con 118,000 casos confirmados y 4,291 muertes. Entonces, esto es el 11 de marzo que se declara la pandemia a nivel mundial. Pero veremos estas diapositivas. Desde el 31 de enero al 18 de septiembre, hasta hace 4 días, la cantidad de casos confirmados. Aquí tenemos 9,800 el 31 de enero, cuando se declara pandemia eran 118,000 casos el 11 de marzo, pero 6 meses después, 7 meses después, el 18 de septiembre, hace 4 días, son 29 millones de casos, son 30 millones de personas infectadas con el coronavirus, y esto pues nos tiene que llamar la atención. Estamos en una situación grave de salud, y también los casos de fallecimientos por continente. En nuestro continente más o menos son 500,000 de personas que ya han fallecido. En Europa 216,000, en Asia, África en menor número, pero nos llama la atención este número de fallecimientos en nuestro continente, probablemente por las condiciones sanitarias. No estamos preparados para una pandemia, ningún país sudamericano ha estado preparado, peor el nuestro, y entonces estamos sufriendo las consecuencias. Aquí vamos a ver, este es de la Universidad de Johns Hopkins, una estadística muy reciente, es del 20 de septiembre, donde vemos que nuestro país tiene casos confirmados en 130,000 y muertes nos estamos aproximando a las 8,000 muertes. Es también nos llama mucho la atención, tenemos que estar muy atentos
porque podemos aumentar nuestra casuística. Y lo más grave es que nuestro país tiene una alta tasa de letalidad. Por cada 100, por cada 1000 habitantes se está muriendo 5.8. Ese es el porcentaje. Entonces, la tasa de la letalidad en nuestro país es alta. Tenemos que analizar por qué. Probablemente los, los pacientes llegan en condiciones ya muy deplorables al hospital, no hay hospitales disponibles, no hay terapias intensivas, no hay respiradores, ustedes saben toda la historia de los respiradores. Entonces, todo eso nos ha afectado y no tenemos hospitales realmente que puedan albergar un número grande de pacientes infectados con este coronavirus. Entonces, nuestra tasa de letalidad es elevada, se infectan y se mueren. Eso es lo grave. Otros países pues se infectan y tratan a sus pacientes, pero en nuestro país tenemos una letalidad elevada. Y aquí tenemos los casos a través del tiempo, desde el 15 de marzo. El 15 de marzo, a finales de marzo, llegó una paciente, ¿se acuerdan? Venía de Italia y había dicho la señora que venía a morir en su país, es una paciente de Montero, parece, y nos propagó el virus. De todos modos, se iba a propagar el virus en el país, pero esa vez fue el caso cero, y ahí hasta el 18 de septiembre tenemos más o menos 130,000 pacientes, han recuperado 89,000, dice, pero hay unos decesos, una muerte elevada de más o menos 8,000 personas se han muerto con esta infección. Ahora, felizmente, hemos estado en los meses de julio y agosto tal vez en lo peor de la pandemia a nivel nacional. Han habido 2,036 casos el 18 de julio al día, y actualmente 19 de septiembre tenemos 419 casos en un día. Entonces está yendo en bajada estadísticamente la infección, y ojalá sea así y podamos controlar. Si eso se ve, porque en los hospitales hay menos casos. En julio y agosto era toda paciente que llegaba a la maternidad era infectada con el coronavirus. Actualmente ha bajado sustancialmente la estadística. ¿Y qué nos recuerda este COVID-19? Que no somos dioses. Esta pandemia mundial ha puesto al mundo en cuarentena, ha cerrado fronteras, ha paralizado economías y nos ha hecho ver que somos muy frágiles como especie. Miren que un virus está poniendo en vilo el futuro de la humanidad, el futuro de la especie humana. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que lo que estamos padeciendo ahora es grave. Yo pienso que esta generación se va a denominar la generación COVID, porque estamos sufriendo demasiado. Lo que conocemos del coronavirus durante la gestación, este es otro dibujo de uno de mis sobrinos, dice: miles de bolivianos, el virus del coronavirus buscado vivo o muerto. Bien, entonces la pandemia definitivamente va a afectar nuestras vidas. Hemos visto la alta mortalidad, la cantidad de casos positivos a nivel mundial y también en nuestro país. Y la OMS ha emitido guías provisionales, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia ha sacado un protocolo de atención en mayo, pero ese protocolo tiene que ir cambiando porque no conocemos mucho de la enfermedad. Hemos hecho tratamientos al principio con ivermectina, dióxido de cloro, que no habían sido muy efectivos. Actualmente hasta la citromicina no es muy efectiva. El problema no es una neumonía como tal, sino es un problema hematológico de coagulación. Entonces tenemos que hacer uso mucho de los anticoagulantes. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir renovando nuestros protocolos a medida que vayamos conociendo más sobre la fisiopatología
de esta infección. Se han escrito aproximadamente 68,000 papers y cada día se va renovando, se va cambiando, porque recién nos estamos dando cuenta cómo actúa el virus y cómo hace daño y cómo nosotros nos defendemos frente a esta infección. En la mujer embarazada tiene las mismas probabilidades de enfermar que una no embarazada, ¿sí? Cuando no hay una distancia social de más de 2 metros, no hay el uso de cubrebocas o barbijo, estamos en contacto con pacientes o con personas infectadas y también puede haber una transmisión vertical, como vamos a hablar más después, que puede afectar a los recién nacidos. Pero en la mujer embarazada hay mayor riesgo de complicarse cuando se ha infectado con el coronavirus por los cambios hemodinámicos que hay en la paciente embarazada, los cambios inmunológicos, hay una alteración en la inmunología de la paciente embarazada y esta la hace más susceptible, más vulnerable a cualquier infección y en este caso al virus al coronavirus. Cambios hematológicos también existen en la mujer embarazada. Acuérdense que hay una alteración, hay una hemoconcentración o a veces una hemodilución de las formas de glóbulos rojos, glóbulos blancos en el plasma. Y además la paciente embarazada va a cursar con comorbilidades como preeclampsia, anemia, diabetes gestacional. Entonces, todo esto va a contribuir a que haya mayor riesgo en la mujer embarazada. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Por ejemplo, aquí tenemos un caso sospechoso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de caso sospechoso? Cuando tenemos antecedentes epidemiológicos de que esta mujer embarazada, la señora embarazada, ha estado en contacto con un caso confirmado de COVID o haya viajado a un lugar donde este es un protocolo muy antiguo, porque viajar a un lugar ahora ya no podemos viajar a ninguna parte y los casos están aquí en la misma ciudad. Entonces tenemos contacto epidemiológico y la clínica, probablemente fiebre, tos, una tos seca, fatiga o cansancio, dificultad respiratoria, cefalea, que es muy frecuente, un decaimiento excesivo, un dolor articular, esas son las manifestaciones, y tal vez por la misma tormenta inflamatoria que se está produciendo en la paciente que se ha infectado, va a haber una contracción uterina. Entonces, ese es un caso sospechoso cuando tiene sintomatología y tiene antecedente epidemiológico. Ahora, ¿cuál es el caso probable? El caso probable es aquella paciente que tenga sintomatología, tenga antecedente epidemiológico, pero el resultado del laboratorio no sea concluyente. Probablemente no sea concluyente porque se ha tomado la prueba PCR, puede ser, o las pruebas serológicas, no en el momento adecuado, tal vez en el periodo de ventana, en el caso del PCR, o un poco antes o algo después, cuando se quieran detectar anticuerpos en el suelo circulante. Entonces, esas nos dan laboratorios o resultados no concluyentes, esas causas, por lo tanto, el caso va a ser probable. Y el caso confirmado cuando tenemos una PCR positiva para COVID-19. Bien, ¿cómo hacemos el triaje en la mujer embarazada? Esto puede ser en un primer o segundo nivel de atención, se hace el control prenatal normal de rutina, pero si la paciente tiene antecedente epidemiológico y además tiene esta sintomatología, fiebre, tos seca, cansancio, saben que la cefalea es muy importante. Todos los que hemos enfermado con el COVID-19 podemos dar nuestro testimonio y la cefalea es sumamente molesta, es intensa. La tos seca los primeros días tal vez, y
cansancio, dolor articular, síntomas gastrointestinales como diarrea. La fiebre se manifiesta, pero tal vez en los casos más graves. Entonces tenemos que hacer nosotros un examen físico, una anamnesis, y cuando sospechamos que la paciente pueda tener COVID, ya sea por contacto epidemiológico o por la clínica, lo primero que vamos a hacer es colocarnos un traje de protección individual y ofrecerle a la paciente también un cubrebocas para evitar el contagio del virus, porque saben ustedes que el contagio es a través de las gotitas respiratorias. Hacer, si estamos en primero o segundo nivel, hacer la referencia adecuada, justificada y oportuna a un tercer nivel o a un hospital que esté designado para la atención de las pacientes infectadas con coronavirus. El traslado, ya cuando llega a un hospital desde estas características, a una sala aislada para COVID, como les voy a mostrar enseguida, se debe realizar el hisopado nasofaringeo para confirmar la presencia del virus a través de una prueba, un PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa. Estamos detectando el ARN viral, y la atención obstétrica según el protocolo. Aquí vemos una doctora que está haciendo una fetocardia, está escuchando la fetocardia en una paciente, pero probablemente esto sea antes del coronavirus. Aquí es muy diferente, vemos todo un traje de protección individual para no infectarnos nosotros. Pasamos a la paciente a una sala de aislamiento que hemos preparado en la maternidad Germán Urquidi, que al principio tenía 3 camas y ahora tiene 6, tampoco no se puede más, es muy chiquita, donde vamos a hacer las medidas específicas, la anamnesis, la historia clínica, el examen físico, el examen obstétrico, ¿sí? Y vamos a solicitar estudios complementarios de laboratorio de gabinete. Entre los de laboratorio vamos a pedir siempre un perfil toxémico en esta mujer, aunque no, en esta señora embarazada, aunque no tenga datos de preeclampsia, eclampsia. ¿Por qué? Porque dice que simula mucho esta tormenta inflamatoria a una preeclampsia, hay un daño endotelial, una endoteliosis. Entonces tenemos que pedir un perfil toxémico, tal vez de acuerdo a las características del laboratorio, pedir una dosificación de pruebas para función hepática, función renal, y la serología para IgG, IgM para COVID-19. En el hospital podemos hacer una radiografía de tórax también, que nos va a ayudar bastante, tal vez no un ataque, pero sí una radiografía de pulmones que nos puede dar algún diagnóstico de neumonía, si hay clínica, una ecografía obstétrica, cardiotocografía, y vamos controlando. Esta sala la hicimos en el hospital al principio de la pandemia, con mucho entusiasmo. En el hospital se hizo un video cantando con este dúo dinámico Resistiré. Todo era muy romántico, muy bonito, pero cuando nos afectó realmente, cuando empezaron a enfermarse enfermeras, cuando se enfermaron los colegas, cuando fallecieron enfermeras y colegas, entonces ya no es romántico esto, ya da miedo. La pandemia está afectándonos, está haciendo que tengamos mucho más cuidado en la atención de las pacientes, y nosotros en este momento somos de emergencia para evitar el contagio y llevar el contagio a nuestras casas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. En esta sala de aislamiento, hasta el 22 de septiembre, hasta hoy, han sido gestantes positivas, principalmente por serología IgG, IgM, 100 pacientes. Gestantes negativas han venido con alguna sintomatología, ya sea epidemiológica, contacto epidemiológico, sintomatología clínica, pero se les ha hecho la prueba serológicas, la prueba rápida que se llama, y han salido negativas. Entonces a las pacientes se las sube a salas de internación en ambiente hospitalario normal. Y resultado pendiente, hay 17 pacientes. ¿Por qué pendiente? Porque a veces se les hace la prueba, la PCR,
y el resultado no está inmediato, bueno, no está en varias horas, generalmente tarda días en tener la muestra confirmatoria o el resultado confirmatorio. Entonces es por eso que todavía están pendientes 17 resultados. A estas señoras se ha hecho cesárea de las 100, se ha hecho cesárea en 74, se ha atendido parto en 5, parto en generalmente las que vienen en periodo expulsivo, cuando hay posibilidades de atender un parto en forma inmediata. La mayoría se han realizado cesáreas, les voy a decir por qué, más luego. La parotomía en 4 pacientes, probablemente embarazo ectópico, quistes torcidos de ovario, revisión manual de cavidad uterina en 3, posparto que han debido tener en algún otro hospital o en domicilio, pero sí son COVID positivas, y AMEO se ha realizado en 4 pacientes por aborto incompleto. Bien, entonces, ¿cuál es la conducta para la paciente COVID positiva embarazada y estado de salud grave? Esto quiere decir que tenga una neumonía certificada con una radiografía o tomografía, de preferencia radiografía en este caso, y los síntomas clínicos y las pruebas positivas. Entonces, en esta paciente, lo imperioso o lo primordial es interrumpir la gestación, porque se nos puede complicar la paciente, incluso llegar a fallecer, y vamos a tener que ese momento interrumpir la gestación en forma inmediata, pero siempre con un manejo multidisciplinario, que esté ahí el terapista, anestesiólogo, neonatólogo, obstetras, enfermería, un manejo multidisciplinario, infectología incluso, para que todo salga adecuadamente. Ahora, ¿cómo podemos tratar a las gestantes en los hospitales? No hay un tratamiento específico, ustedes saben muy bien que tenga eficacia comprobada. Se ha hecho uso de hidroxicloroquina, el dióxido de cloro, pero no han tenido resultados, incluso actualmente la citromicina. Entonces se ha ido cambiando los resultados a medida que vamos conociendo más sobre este virus y vamos entendiendo mejor cómo afecta a la mujer embarazada. ¿Se pueden usar corticoides para maduración pulmonar? Sí, no hay contraindicación entre los 24 y 34 semanas, pero siempre con un manejo multidisciplinario, además haciéndole conocer a la paciente o a su familiar que estamos utilizando medicamentos, aunque no tienen efectividad comprobada, pero por eso es importante hacerles un consentimiento informado que firme el familiar y la paciente para tener nosotros un respaldo. El tratamiento quirúrgico también será valorado multidisciplinariamente para entrar a una cesárea o una laparotomía. Aquí tenemos dos fotografías, cómo se finaliza la gestación antes de COVID, cómo se finalizaba la gestación. Dice, aquí tenemos un montón de colegas que están atendiendo un parto, la paciente está sin medidas de bioseguridad, y aquí tenemos una cesárea que también con un montón de colegas. Eso era en tiempos antes del 2020, el 2019. La terminación del embarazo será con las pruebas de PCR o serológicas, generalmente negativas, eso es lo ideal, pero si tenemos una paciente con una prueba positiva, la atención del parto tenemos que hacer así, con la paciente completamente aislada, con una máscara, y también los colegas con trajes de bioseguridad. Y aquí ponemos este aditamento para que los fluidos respiratorios no contagien, no contaminen tanto al recién nacido como a las personas que están atendiendo. Y también hay que tener mucho cuidado en el parto a la contaminación a través de las heces que a veces se expulsa durante el trabajo de parto. Y una cesárea, se hará la cesárea con el mínimo de personal requerido en quirófano y con el tiempo quirúrgico lo más breve posible. Eso es bien importante porque en la maternidad, y como dice la literatura a nivel internacional, en España, en Francia,
se está haciendo cesáreas para evitar el tiempo que estamos en contacto con la paciente infectada. En el trabajo de parto la paciente va a tener respiraciones profundas y va a estar expulsando gotitas respiratorias, entonces nos puede contaminar a los que estamos atendiendo. Por lo tanto, se va a hacer la cesárea en tiempo quirúrgico y en el mínimo de personal y con trajes de bioseguridad adecuados. Eso indican las normas, excepto si hay una buena progresión del trabajo de parto y la dilatación y el trabajo de parto está en fases avanzadas. Dar o no dar leche materna en el puerperio, hay muchos estudios ya que se debe fomentar la leche materna, incluso en el periodo infeccioso, con una mascarilla de bioseguridad. Se debe tener como alternativa a la extracción manual de la leche con estos tiraleches y para darle un biberón al recién nacido cuando la paciente está muy grave o imposibilitada de dar lactancia, y no se han demostrado que haya virus a través de la lactancia o haya transmisión a través de la lactancia, pero sí se ha demostrado que a través de la leche materna se van a transmitir anticuerpos, principalmente, tal vez el doctor Suárez nos va a confirmar, IgA, que están en el calostro, G e IgM, entonces se está transmitiendo anticuerpos a este recién nacido para que pueda defenderse a lo largo de los primeros días contra el virus, el coronavirus. Y el alta médica, ¿cómo se va a dar? Con las mismas indicaciones como a cualquier persona con COVID-19, con las indicaciones de el distanciamiento social en la casa, aseo con jabón, alcohol, uso de mascarillas en toda la familia, una dieta adecuada, sus vitaminas. Entonces, debe darse de alta en esas condiciones. Ahora, el seguimiento también debe ser muy estricto. Si la paciente no se ha desembarazado, debe irse a la casa y hacer sus controles de prenatales para ver el peso fetal y la madurez placentaria, porque puede complicarse este embarazo que todavía no se ha resuelto con una restricción en crecimiento intrauterino, un óbito, ruptura de membranas, amenaza o parto pretérmino. Entonces el control debe ser en forma estrecha. Lo que se está investigando sobre coronavirus, aquí es otro dibujo de unas de mis sobrinas, ¿y qué dice? Lo que tenemos aquí, factores asociados de mal pronóstico en la embarazada con diagnóstico de SARS-CoV-2. Este es un estudio que se ha hecho en México en junio 2020, hace escasos 3 o 4 meses, 3 meses, y ¿qué dice? Que las pacientes que tienen diabetes gestacional o fuman, felizmente en nuestro país no hay mucho tabaquismo, pero en otros países sí, o fuman y tienen diabetes gestacional, estas pacientes tienen un curso clínico más severo de la infección de SARS-CoV-2 y el embarazo. Este es un estudio que se ha hecho en México. Este es otro estudio que se ha hecho en el julio 2020 y ve el embarazo, parto y la lactancia materna, que dice las mujeres embarazadas van a experimentar cambios inmunológicos y fisiológicos que las hacen más susceptibles a infecciones respiratorias, como habíamos dicho anteriormente, y por lo tanto el cuidado de estas pacientes debe ser durante el embarazo, parto y puerperio, debe ser mucho mayor y tomar las decisiones que benefician a la mamá y al recién nacido, evitando se propague el virus. La posibilidad de transmisión intrauterina es desconocida en este estudio, pero como vamos a ver más adelante, hay muchos estudios que nos están confirmando la transmisión vertical. La infección puede relacionarse con parto prematuro, además con ruptura de membranas y restricción en el crecimiento intrauterino. Esto en este estudio de julio
aquí tenemos otro estudio de junio 2020 que dice el COVID y embarazo, una revisión y actualización. Esto es de este doctor Paulino Vigil de Gracia, un conocido nuestro. ¿Y qué dice este estudio? Las complicaciones, pues, en un 90% felizmente cursan con una forma leve, las mujeres embarazadas, un 10% van a cursar con neumonía, son las pacientes que están con respiración, con una disnea, una dificultad respiratoria intensa, tos, fiebre, y cuando hemos hecho cesáreas en estas pacientes, cuando los hemos intervenido quirúrgicamente, a mí me ha llamado mucho la atención que la sangre era negra, era una sangre completamente hipóxica. Entonces, este 10% son las que se complican y 2% de estas pacientes va a entrar a la unidad de cuidados intensivos con mucho riesgo de morbimortalidad. En este estudio la letalidad de la embarazada está en 1%. Las complicaciones fetales, prematuridad 25% y ruptura de membranas en un 9%, según este estudio o esta revisión. Nosotros tenemos, aquí hay otro estudio de la OPS, alerta epidemiológica, dice, y Bolivia tenía en agosto, ese es un reporte de agosto, tenía 50 mujeres embarazadas con COVID positivo y de las cuales 5 habían fallecido. Sí, esta es la estadística. Tenemos muertes maternas, lamentablemente. Aquí tenemos otro estudio que es la infección de COVID y en embarazos relacionados con parto pretérmino, el peso del recién nacido y la transmisión vertical. Entonces se ha hecho en pacientes con COVID positivo, un estudio, un metaanálisis, y pacientes COVID negativo. Se han visto 60 pacientes que fueron diagnosticadas y cuáles han sido los resultados. En este estudio no han relacionado con parto prematuro, el peso de los niños al nacer y la evidencia hasta la fecha es incierta de la transmisión vertical. La transmisión vertical. En este estudio aparentemente no se ha relacionado la infección con alteraciones en el embarazo o en el parto o en el recién nacido. También tenemos que estudiar el comportamiento de los anticuerpos que lo estamos recién conociendo en nuestro organismo, e igual en la mujer embarazada. Vemos que el PCR se va a hacer positivo en las primeras 2 semanas, pero sí después de las primeras 2 semanas vamos a tener un aumento de estas inmunoglobulinas IgG, IgM, que la IgM va a desaparecer en el lapso de 5 a 6 semanas y la IgG se va a mantener hasta, dice, unos 3 meses, pero esto está todavía en investigación. Es más, en Europa, en España, han visto que los pacientes con inmunodeficiencia adquirida con el virus del HIV, como están tomando antirretrovirales, son más resistentes a la infección por COVID. O sea, cuando se han enfermado no se han complicado, han pasado en forma leve y la mayoría de ellos no ha sido necesario que tenga terapia intensiva. Entonces, han visto que los antirretrovirales tienen un efecto que nos aumentan las defensas en nuestro organismo. Están haciendo otro estudio en España en personal sanitario que estamos en contacto con pacientes con COVID y están revacunando con la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, para aumentar las defensas de nuestro organismo. Entonces, vean que estamos investigando más, estamos conociendo más y estamos descubriendo más sobre los anticuerpos, cómo actúan en el organismo de la mujer embarazada. Y aquí tenemos un estudio de la transmisión vertical de COVID-19, es una revisión sistemática y un metaanálisis. Esto se ha hecho, está la fecha en el 17 de junio del 2020. ¿Y qué dice este estudio?
se han visto 936 recién nacidos de madres COVID positivas y se ha visto que de estos 936 nacidos vivos, 27 han tenido una prueba de PCR positiva a través de un hisopado nasofaringio y corresponde a una proporción de 3.2%. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una transmisión vertical que ya está demostrada. ¿Qué quiere decir? Que la transmisión vertical cursa con las tasas de infección son similares a otros patógenos que causan infecciones congénitas. Les voy a poner de ejemplo el Chagas. Nuestra cero prevalencia de la enfermedad de Chagas en la mujer embarazada es aproximadamente del 9-10% aquí en Cochabamba y en otras regiones hasta de un 40%. Quiere decir de 100 señoras embarazadas, 40 van a tener Chagas. En algunas regiones, en otras regiones 10 van a tener Chagas y en otras regiones hasta 70 en estas regiones endémicas. Pero la probabilidad de transmisión vertical en Cochabamba es del 3 al 5%. Entonces, de 100 señoras con Chagas, 3 de sus niños pueden tener Chagas congénito. Lo mismo es aquí. Tenemos una transmisión vertical del coronavirus en un 3.2%, es basado en la evidencia disponible, pero que se deben hacer todavía más estudios de evaluación para tener un resultado confirmado. Aquí tenemos las pruebas que se han hecho a los recién nacidos, se ha hecho un hisopado nasofaringio, se ha hecho el PCR en la placenta, en el cordón umbilical, en el líquido amniótico, en la muestra de orina del neonato, en la muestra de heces fecales y en serología con IgM positivo, quiere decir que estaba activa la infección en el recién nacido. Adaptación en la atención prenatal. Esto también es importante en nuestros hospitales. Tenemos que hacer tal vez la atención prenatal a través de WhatsApp o de una videoconferencia, principalmente en las pacientes que sean positivas o que no sean positivas, pero que no lleguen al hospital donde va a haber una aglomeración de pacientes. Entonces, los pacientes, para evitar contagio, deben hacer una atención a través de estos medios virtuales. A través de esto se va a recabar los síntomas si es que hay, hacerles un recordatorio de su cita y volverles a preguntar sobre sus síntomas. Y en los hospitales o en las instituciones tenemos que proveernos de alcohol, jabón, todo desechable para cuando venga la paciente, un distanciamiento en las salas de espera y sacar todos los materiales de contacto donde pueden depositarse por contacto los virus, el virus del COVID. Ahora, ya cuando ha llegado la paciente, preguntarle acerca de sus síntomas, proporcionarle un cubrebocas o barbijo si es que no está portando uno y limitar la visita de los acompañantes cuando la paciente se va a internar. Finalmente, a la salida de la paciente de las salas de espera o del consultorio, hacer una desinfección del consultorio, de la camilla, de los asientos. Además, lo que se recomienda en este tiempo, actualmente ya no porque los casos han bajado, pero en los meses de junio, julio y agosto no hemos hecho cirugías programadas por la emergencia sanitaria que estábamos pasando. Además, este es otro dibujo de mis sobrinas, que es la más grandecita, ya tiene mucho más idea y ha dibujado sobre los síntomas comunes del COVID-19. Bien, hemos hecho estas plantillas epidemiológicas a través de la Sociedad de Ginecología y del Ministerio de Salud, esta plantilla epidemiológica que se llenaba en Excel, pero gracias a la doctora Liliana Suárez hemos hecho esta plantilla epidemiológica que está disponible en los celulares, en las apps que llaman, para que cualquier colega pueda poner esta información y luego enviarla y esto va a llegar a las sociedades de ginecología departamentales.
tenemos toda la información de la paciente con COVID y embarazo, el nombre, la edad, la procedencia, el centro de salud donde ha sido atendida, la edad gestacional, la gestante cuando es clasificada de acuerdo a la sintomatología, si ha ingresado a la UTI, la culminación del embarazo, si ha sido parto o cesárea, etcétera, etcétera. Entonces se puede llenar en estas plantillas que ya están en vigencia. Y esta es una ficha de seguimiento de la paciente con COVID, cuando es dada de alta de la maternidad, ya sea que se ha solucionado, o sea, resuelto su gestación, su embarazo, o todavía está, después de haber sido internada, tal vez por una amenaza de parto pretérmino, está con embarazo y que haga un seguimiento a través de esta ficha epidemiológica que también se puede llenar en el celular. Lo último en relación a la embarazada y COVID, este es un dibujito de las más chiquitas de mis sobrinas, apenas tiene 2 o 3 años y ha hecho un garabato que dice que es el coronavirus. Bien, ¿qué tenemos? Este congreso de España se ha llevado a cabo entre el 3 y 19 de septiembre, es un congreso nacional sobre COVID-19 y en este congreso se han tocado puntos en relación a la mujer embarazada. ¿Y qué han dicho aquí? Están haciendo un ensayo clínico para prevenir la infección por coronavirus en el personal sanitario. Eso están haciendo en España y están incluidos en ese estudio Argentina, Bolivia, Venezuela, México y Uruguay. Hay como 400,000 personas que están en este estudio que son exclusivamente personal sanitario para ver cómo nos comportamos cuando nos infectamos o cómo se puede hacer mejor la prevención contra el coronavirus. Este es un ensayo grande y el embarazo y COVID en este congreso que han dicho que la mujer embarazada tiene un riesgo de padecer infecciones y estas pueden ser transmitidas al feto y recién nacido. Esto supone que las mujeres deben hacer controles adecuados de control prenatal, pero se ha visto que han aumentado la morbilidad en pacientes por la disminución de controles prenatales. Esto se explica porque las pacientes en esta pandemia, este confinamiento, en esta cuarentena, no han podido realizar el control prenatal en forma adecuada asistiendo a los hospitales, entonces se han tenido que quedar en las casas y en las casas se ha hecho la atención en estos países a través de los medios informáticos, pero en nuestro país lamentablemente no se ha podido hacer así como se ha hecho en países europeos. Además, el COP2 puede alterar el curso del embarazo y se ha visto que han habido más tasas de cesárea y parto pretérmino en los países europeos. Aquí estamos, es el equipo de la maternidad Germán Urquidi antes de hacer una cesárea, el anestesiólogo, el obstetra, que es mi persona, primer ayudante y segundo ayudante, no entra más. Y ahí está el ayudante del anestesiólogo, no entra más al quirófano, cuanto menos personas es mucho mejor. Aquí hay un estudio sobre las características y resultados de la mujer embarazada admitidas en hospitales con COVID-2 y cuál ha sido su respuesta. La mayoría de las gestantes no presentan una enfermedad grave, la mayoría eran de raza negra, probablemente por menos controles prenatales. Hay un aumento en el parto pretérmino y la transmisión vertical es poco frecuente, poco común en este estudio, aunque faltan realizar mayores estudios a nivel mundial. La transmisión intrauterina dice que puede realizarse cuando la madre es positiva entre 14 días antes del nacimiento y hasta 2 días después del nacimiento, una exposición precoz del recién nacido que se van a detectar el virus a las 24 horas
de nacimiento a nivel respiratorio a través del PCR, a través, igual un PCR en líquido amniótico puede ser en el cordón o saliva o sangre del recién nacido, y persistencia del PCR y una IgM en los primeros 7 días de vida de este recién nacido. Entonces, esa es una transmisión intrauterina. La transmisión intraparto, que tal vez es una transmisión horizontal, es también con una madre positiva, una exposición precoz en el al recién nacido, pero no se van a detectar virus a través de una prueba de PCR, de un hisopado faríngeo, y tampoco va a haber una persistencia hasta unas 2 o más semanas de IgM en el recién nacido. Entonces, este estudio dice que puede haber transmisión vertical, incluso se han hecho estudios en relación a la histología de la placenta, donde se ha visto una insuficiencia en la perfusión vascular, una corionitis aguda, funiculitis, infiltración de macrófagos en estas pacientes que simulan mucho a la placenta de la preeclampsia. También en el feto ha habido aumento de prematuridad, aborto espontáneo, muerte perinatal, preeclampsia, cesárea, sufrimiento fetal, ruptura de membranas, etc. Entonces, cuando se está demostrando que puede haber transmisión vertical a nivel en la mujer embarazada cuando ésta se ha embarazado en el último trimestre, se ha contagiado en el último trimestre. Aquí hay otro estudio, la transmisión materna de COVID al neonato y las posibles rutas de transmisión. Es una revisión sistemática y un análisis crítico, y en este estudio no hay una asociación entre el tipo de parto, sea parto vaginal o cesárea, o el contacto materno o lactancia para la transmisión vertical. Entonces, ¿qué nos está confirmando? Que la transmisión vertical la transmisión es a través de la placenta, la transmisión vertical principalmente. Finalmente, ya para terminar, tenemos otro estudio de la COVID-19 en el embarazo y su severidad. Es mayor en gestantes, la gravedad, cuando hay comorbilidades, cuando son diabéticas y cuando son, tienen el tabaquismo como una comorbilidad. El compromiso fetal y neonatal no hay evidencia en relación a la transmisión placentaria, pero es posible, y puede haber cierta evidencia en el daño placentario. Cuando la paciente está gravemente enferma, hay que tal vez producir o intervenir y producir un nacimiento pretérmino, viendo el riesgo materno-fetal versus beneficio. Eso es bien importante. En un plan para la cesárea hemos visto que se las interna en esta sala aislada para las pacientes, y cuando vamos a decidir por la cesárea va a tener que seguir una ruta específica con una alerta epidemiológica, un código naranja. Y en el quirófano nosotros ya estamos esperando a la paciente vestidos, con todo ya preparado. Cuando llega la paciente nos dedicamos al acto quirúrgico. Terminado el acto quirúrgico, la paciente vuelve a esta sala aislada para evitar contagio en el resto de la población internada en la maternidad. Bien, los comentarios finales ya para terminar. Esto es bien importante que recalcar. La emergencia en esta pandemia somos nosotros. ¿Por qué? Porque la paciente ya está infectada y nos podemos infectar nosotros. Por eso la emergencia somos nosotros. Cuando vamos a realizar una cesárea o un parto, tenemos que estar con este traje de bioseguridad, los EPIs, equipo personal de bioseguridad, para evitar el contagio de este coronavirus.
en la mujer embarazada se deben extremar medidas para la prevención y evitar el contagio. La transmisión intraútero del SARS-CoV-2 es poco frecuente, pero faltan estudios y mayor seguimiento para confirmar realmente que haya, esperemos que sea mínima la proporción, pero yo pienso que van a haber transmisión intraútero. Fomentar la lactancia materna con higiene respiratoria es bien importante. El manejo médico y o quirúrgico de la paciente debe ser en forma multidisciplinaria. Es muy importante esto, tener un equipo, un laboratorio, rayos X, enfermería, anestesiología, terapia intensiva, banco de sangre, todo que esté trabajando al unísono, un equipo sanitario adecuado cuando se vaya a presentar el paciente o el caso, aconseje alarma a través de un código naranja. Bien, esa es toda la presentación, el último dibujo de uno de mis sobrinos, la casa bien protegida contra esta infección. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente